Bueno, retomando el estudio del libro de Santiago, pues durante ya llevamos varios meses con el tema con el libro de Santiago, y durante este tiempo hemos estado viendo acerca de las pruebas. Estuvimos varias semanas hablando de las pruebas. Después estuvimos hablando acerca de la sabiduría, y también tuvimos un tiempo hablando de la sabiduría. Y como último estuvimos hablando de la oración, y también estuvimos viendo un tiempo, unas varias semanas, lo que Santiago nos enseña acerca de la oración. Santiago, como es su costumbre, como lo estamos viendo, Santiago normalmente suelta una idea y pasa a otra cosa y después desarrolla esa idea a posteriori, ¿no? Ahora Santiago, en el capítulo 1, empieza a hablar de algo que quizá no sea tan importante, depende cómo lo entendamos, depende cómo lo vivamos, quizá no sea tan importante como lo que hemos visto hasta ahora acerca del impacto y el porqué y el para qué, y lo que aprendemos de las pruebas, la importancia de la sabiduría. La sabiduría es algo que tenemos que seguir orando cada día, que el Señor nos dé sabiduría, sobre todo en el tiempo que pasamos en la prueba, y cómo afrontar esa prueba, y por supuesto la oración. La oración es importantísima en todos los sentidos. Pero Santiago toma un tema a nivel social que también tiene que ver con el tema de la vida comunitaria de la Iglesia, y lo desarrolla en el capítulo 1, y después a posteriori también lo desarrolla en varias partes que lo iremos viendo. Santiago comienza a hablar también acerca de algo que sigue siendo importante, pero que a veces puede estar descuidado. Capítulo 1, versículo 9 al 11. ¿Quién lo quiere leer? Capítulo 1, versículo 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en toda su riqueza. Muy bien, fijaros, hermanos, que aquí Santiago Santiago emplea aquí, ya hemos visto hasta el versículo 8, y ahora que está hablando de las pruebas y tal, y ahora comienza a hablar del texto que ha leído Poti, ¿no? Y es interesante porque Santiago emplea una forma literaria que es muy común en el libro de los Salmos y sobre todo en el libro de los Proverbios. Esa forma literaria es el paralelismo y el contraste. Santiago en estos 3 versículos habla de ricos y de pobres, habla de exaltación y dominación, un contraste también entre esas dos formas de ver las cosas, de ver la vida. Santiago en este texto no está empleando la palabra pobre, no emplea la palabra pobre, en otras versiones sí, en otras versiones se usa la palabra pobre, pero se da a entender que Santiago está hablando realmente de hermanos que están en la pobreza. Y ahora te dice el hermano que es de humilde condición, y en otras versiones pues sí que aparece la palabra pobreza. Si nos vamos al capítulo 2, en los versículos 2 al 6, ahí sí podremos ver cómo Santiago sí emplea esta palabra. El hermano que es de humilde condición, aquí se traduce como pobre, se puede traducir de las dos maneras. Capítulo 2, versículo 2 al 6. ¿Quién lo quiere leer? Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí, un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os acarrean
a los tribunales o Muy bien. arrastran a los tribunales. Muy bien, fijaros que aquí en estos versículos, en 4 ocasiones Santiago está hablando de Pablo, Santiago está hablando de los pobres. En 4 ocasiones menciona la palabra el pobre. La palabra humilde que se traduce, que se pone aquí en humilde condición, la palabra es tapeinos en griego, tapeinos. Y es una palabra que, como he dicho, también se puede traducir perfectamente, como han hecho otros traductores en otras versiones, como pobre. Santiago está hablando aquí de los pobres. ¿A qué se refiere con los pobres? ¿Se refiere a una pobreza ética, a una pobreza, digamos, moral, o a una pobreza material? Y encontramos que el contexto habla claramente de que aquí Santiago se está refiriendo a unos pobres materiales. Hablamos de gente pobre, de gente que lo está pasando mal, de gente que no tiene absolutamente nada. Hace un contraste entre los pobres y entre los adinerados, los que tienen ricos, que después, como hemos visto en el capítulo 2, los presos, y después un poquito más adelante también vuelve a hablar sobre el tema. Aquí Santiago está hablando de los pobres. Y está dirigiendo una carta a los creyentes, por lo tanto está hablando de creyentes pobres materialmente. ¿Por qué estos creyentes eran pobres? No lo sabemos muy bien, pero hay algunas teorías en cuanto a esto. Algunos piensan que, como tuvieron que salir por la persecución, no olvidemos que está escribiendo a creyentes que están en una prueba, que han sido perseguidos, que han sido expulsados, que están en la dispersión, que están yendo de aquí para allá a causa de su fe. Algunos eruditos piensan que estos creyentes se convirtieron en pobres a causa de la persecución. Y cuando fueron perseguidos, pues no pudieron llevarse nada de sus casas, no pudieron llevarse nada del lugar donde estaban, y por eso no tuvieron nada, porque no les dio tiempo, digamos, de llevarse algunas de las cosas de sus propiedades. Otros piensan que ya eran pobres por per se, que en el momento que se convirtieron ya eran pobres y en realidad no tenían mucho que llevarse porque ya vivían en un estado de pobreza. Y otros piensan que en el largo devenir, en el largo tiempo de la prueba, del tiempo, en los meses que ocurrieron, estas personas que no encontraban trabajo, no tenían una buena situación, vinieron a la pobreza. El caso es que, sea como sea, hay un grupo de creyentes que están en la dispersión, un grupo que son ricos y otro grupo que son pobres. Santiago está hablando de los dos grupos, dentro del contexto de la prueba que estaban pasando. Y se está fijando ahora concretamente en esos hermanos que están pasando por la pobreza material, la pobreza física. Estaban pasando por una prueba importante y Santiago, con el corazón de pastor que tenía, pues intenta animarlos, y una de las cosas que Santiago le está diciendo es a los pobres que se gloríen en su exaltación. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Y esto es interesante porque el creyente pobre no solo tiene que conocer su posición, digamos, exaltada, sino que además, dice Santiago, que se debe de enorgullecer de ello. Y entonces aquí tenemos un pequeño problema. Tenemos un problema que dices tú, bueno, ¿cómo puede ocurrir que un creyente pobre se gloríe en su exaltación? Yo puedo entender que una persona rica se gloríe en su riqueza, porque tiene de todo. Pero una persona pobre que no tiene nada, ¿cómo se puede gloriar? ¿Cómo se puede, digamos, alegrar de la situación en la que está viviendo, ¿no? ¿Cómo puede vivir, digamos, con alegría la situación en la que está viviendo? Y además le dice Santiago que lo haga con orgullo, que lo haga que se gloríe en su exaltación. Por lo cual, dices tú, bueno, hay pobres, y en vez de decir vamos a darle manta, vamos a darle comida, vamos a darle alimento, vamos a darle casa, vamos a darle, lo que le está diciendo es que se gloríe en su exaltación. Entonces dices, o Santiago está mal de la cabeza, o aquí hay algo que nos perdemos, aquí hay algo que nos perdemos. Y además es interesante porque si a eso unimos la cosa del orgullo, la Biblia dice que el orgullo es pecado.
Eso es lo que dice la Biblia. Ahora bien, ¿siempre es pecado el orgullo? No, no. La mayoría del orgullo es pecado, pero hay momentos, hay situaciones en que el orgullo, en vez de convertirse en algo negativo, se convierte en algo positivo. Mira lo que dice en Romanos, en el capítulo 5, Romanos, capítulo 5, versículo 1 al 3. Romanos, capítulo 5, versículo 1 al 3. Quien lo tenga lo puede leer. Romanos, capítulo 5, del 1 al 3 y el 11. Y el 11. ¿Romanos qué? 5, del 1 al 3 y el 11. ¿Está bien? Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia de la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Muy bien, y ahora el 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Muy bien, fijaros que aquí en 3 ocasiones Pablo está hablando de gloriarnos. El primero lo dice en el versículo 2, dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Después lo dice en el versículo 3, nos gloriamos en las tribulaciones. Y después nos dice en el versículo 11 que nos gloriamos en Dios a través del Señor Jesucristo. Sí, en 3 ocasiones, en ese texto, Pablo está hablando de gloriarnos, de enorgullecernos. Es decir, hay un orgullo que provoca el pecado, como pasó con el diablo y como pasó con Adán, y el orgullo está ahí, siempre se atende de muchas cosas, pero hay un orgullo que es, de alguna forma es lícito, porque no pone la mira en el hombre. El orgullo siempre entra cuando se pone la mira en el hombre. Aquí el orgullo no entra porque se pone la mira en Dios. Se pone la mira en Dios. Entonces no se convierte en un pecado porque estamos viendo cómo el Señor nos gloriamos en la esperanza de Él, en lo que Él nos da. Por lo tanto, estamos fijándonos en Él. Nos gloriamos también en la tribulación, que hemos visto en Santiago como la tribulación tiene su parte positiva en toda nuestra vida. Y nos gloriamos en Dios a través del Señor Jesucristo. Es decir, toda la gloria, todo lo que podemos tener de ese enorgullecimiento, por decirlo de alguna forma, se ve, lo centramos en Dios. Por lo tanto, no lo centramos en nosotros mismos, no lo centramos en el hombre. Cuando nos centramos en el hombre, entra el pecado, porque nos creemos los reyes del mundo, nos creemos que somos los más importantes, ¿no? Cuando miramos a Cristo, no. Así que fijaros que, en este sentido, Santiago está diciendo que el creyente pobre tiene que mirar hacia el Señor, que el creyente tiene que darse cuenta realmente de gloriarse en su exaltación, gloriarse realmente en Él. Debe de aprender, el creyente pobre debe de aprender a apreciar todo lo que tiene en Cristo. Y tú dices, ¿qué es lo que tiene un pobre, un cristiano pobre? ¿Qué es lo que tiene un pobre cristiano en el Amazonas? ¿Qué es lo que tiene un pobre cristiano en una chabola? ¿Qué es lo que tiene un pobre cristiano en un sitio apartado? Que no hay agua, que no hay gas, que no hay electricidad. ¿Qué es lo que tiene un cristiano pobre para exaltarse, para enorgullecerse? Y siempre es bueno ver lo que la Biblia nos enseña. Siempre es bueno, y la Biblia nos dice que tiene muchas cosas. El creyente pobre, la persona pobre que cree en Cristo, tiene tesoros espirituales, hermano. Tienen tesoros espirituales que los demás no tienen. Una persona puede tener muchísima riqueza, de hecho Santiago lo dice aquí, puede tener mucha riqueza y ser la persona más pobre del mundo, y ser la persona más ruin del mundo, y ser la persona con menos esperanza, con menos amor del mundo. Sin embargo, el creyente pobre, que al menos tiene para llegar al final del mes, sin embargo, ese cristiano pobre
tiene tesoros espirituales y su enfoque de la vida es completamente diferente a la persona que tiene mucho dinero. Mirad lo que dice en Mateo capítulo 6, un texto que todos conocéis, Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fijaos, hermano, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Cuando una persona se convierte a Cristo, pasa de un reino, el reino del diablo, el reino de los demonios, a otro reino. Es decir, cuando nosotros conocemos, los que estamos aquí, aunque nos parezca que no, hermano, estamos en un reino. Estamos en un reino. Estamos en un reino, y si estamos en un reino, tenemos un rey. Por lo tanto, un cristiano pobre está bajo el dominio de un rey y vive en un reino. Por lo tanto, dices tú, bueno, no soy tan pobre porque estoy en un reino. Estoy en un reino, tengo un rey y el rey me gobierna. Y eso es algo que el creyente, la persona que no conoce a Cristo, no lo va a tener nunca, pero el creyente, y aunque sea una persona que esté viviendo en la suma pobreza, esa persona está en el reino de Dios. Está en el reino de Dios. Y no solamente encontramos que está en el reino de Dios. Mirad lo que dice en Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Yo lo tengo, lo pueden leer. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muy bien, fijaros que aquí nos dice dos cosas muy importantes, hermano. Nos dice que somos hijos de Dios. El creyente pobre es hijo de Dios, igual que cualquier creyente. Pero un creyente que no tenga ningún tipo de material, ningún tipo de posesión, que lo esté pasando mal, ese creyente dice, ¿qué me dice la Biblia? Y la Biblia dice que yo pertenezco a un rey y que tengo un rey que me cuida. ¿Qué me dice la Biblia? La Biblia me dice que, como leemos aquí, que soy un hijo de Dios. Hermano, que somos hijos de Dios. Que somos hijos de Dios. Esto es un descubrimiento revolucionario. Que somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios por una religión, no somos hijos de Dios por habernos bautizado, no somos hijos de Dios por pertenecer a... Somos hijos de Dios porque hemos creído en Cristo. Porque hemos nacido de nuevo y pasamos a ser de la familia de Dios. El creyente pobre, el más pobre del mundo, mira al cielo y le dice al Señor, Señor, eres mi Padre. Él es mi Padre. Estoy en un reino y tú eres mi Padre. Y no solamente somos hijos de Dios, sino dice, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hermanos, coherederos, tenemos un documento. En ese documento que tenemos, dice, Pedro Adorno Pallaret, coheredero de Cristo, con Cristo. Y todo lo que tiene Cristo es mío. Y digo, Señor, soy rico. Soy rico, porque soy coheredero contigo. Soy rico de las riquezas espirituales, de las riquezas del cielo, de lo que el Señor da. Por lo tanto, el creyente pobre está en el reino de Dios. El creyente pobre es hijo de Dios y es coherederos con Cristo. Y el creyente pobre nos dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 21 al 23. 1 Corintios capítulo 3, versículo 21 al 23. ¿Quién lo quiere leer? ¿Nadie lo tiene? ¿Alguien que no haya leído? Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea el porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Muy bien, así que claro que dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Todo es vuestro. Todo es vuestro. Sea esto, sea lo otro, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Por lo tanto, hermano, una de las cosas que nos dice la Biblia es que los creyentes pobres
deben de entender lo que dice Santiago, que lo dice en su exhortación. No que se gloríen en su pobreza, no está diciendo eso. Santiago no está diciendo que se gloríen en cómo viven. Santiago está diciendo que se gloríen en la exaltación, en lo que tienen en Cristo. Y el creyente pobre, que al menos no tiene muchas cosas materiales, mucho dinero, se gloria y piensa, yo estoy en el reino de Dios. Se gloria y piensa, soy hijo de Dios. Y además, soy coheredero con Cristo. El creyente pobre piensa y dice, todo es mío. Todo es vuestro. Todo. Por lo tanto, hermanos, desde esta perspectiva cristiana, y podríamos hablar de otros muchísimos versículos, de esta perspectiva cristiana, de lo que la Biblia nos dice, lo que nos está diciendo es que el creyente pobre se puede gloriar, igual que el rico se gloria en su riqueza, el creyente pobre se gloria no tanto en su pobreza, sino en la exaltación, en la relación con Cristo, en lo que tiene de Cristo, en lo que tiene de Cristo, en lo que tiene con Cristo, en lo que Cristo realmente le da. Cuando una persona pobre conoce al Señor, la vida está llena de ejemplos, hermanos, de hombres pobres, mujeres pobres, familias pobres, que han conocido al Señor y sus vidas han cambiado. Como cualquier vida, como cualquier vida. La de los ricos también cambia cuando creen en Cristo. Como cualquier vida. Cuando una persona no tiene nada para llegar al final del mes, cuando tiene que alimentar a varios de sus hijos, no tiene cómo hacerlo, y conoce a Cristo en una experiencia real, de verdad, de un conocimiento, de una conversión auténtica, esa persona cambia. Yo he conocido a gente pobre con una alegría inmensa. He conocido gente que no tenían, hablando en plata, que no tenían realmente no tirarse, y eran personas que siempre estaban con una sonrisa, y al revés, si te podían dar, te ayudaban. Yo recuerdo una vez que mi hermano, que Ana Belén fue a Colombia, en un viaje misionero, y nos contó una experiencia de que entró en una casa juntamente con otros hermanos, ¿no? Estaban en el viaje misionero, allí estuvo, creo que fue un mes, allí en Colombia, y le dejaban una familia, que no tenían nada, le dejaban la cama para dormir, y la familia dormía, el matrimonio dormía en el suelo, en otra parte, para que ellos pudiesen dormir, tanto la acompañante que también era doctora, Pili, y Ana pudiesen dormir en la cama. Y la comida que tenían, primero se la ofrecían a ellos. Se la ofrecían a Ana Belén y a Esther, se la ofrecían a ellos, y después, si sobraba, comían ellos y sus hijos. Y tú dices, ¿esto cómo se mastica? ¿Esto cómo se hace? ¿No? Pues eso es lo que hace el amor de Dios. Y eso es lo que hace realmente. Tú ves a dos personas, había un grupo de clientes, de misioneros que iban a ir trabajando, tú lo vas en tu casa, vas a estar durante ese mes, no tienes nada, eres cliente, vas a una iglesia, tú dices que quieres ayudar a estos hermanos que vienen de España en el trabajo misionero, los quieres ayudar, le das hospitalidad, pero lo primero son ellos, estos hermanos que vienen de fuera. No tienen nada, no tienen mucho, pero lo poquito que tenían se lo daban a ellos primero. Se lo daban, y el dormir en una buena cama y ellos dormían en otro sitio. Entonces, eso es lo que hace realmente, cuando una persona cree en Cristo y es pobre, esa persona, su filosofía de la vida, su entendimiento de la vida, todo cambia. Y se da cuenta que aunque es pobre, tiene la riqueza de Cristo. Y posiblemente los ricos que tienen buena cama nunca dormirían y nunca lo harán tan bien, con tanta tranquilidad, como esas personas que han dejado su cama para el servicio del Señor a otras personas. Cuando el Evangelio entra en una persona, cuando una persona conoce a Cristo, realmente se producen, como he dicho, muchos cambios en la vida. La persona pobre que conoce a Cristo, le importa la iglesia. Eso es algo tremendo. O sea, cuando un pobre cree en Cristo y empieza a ir a la iglesia, yo he visto en muchas ocasiones cómo la iglesia se vuelca con los pobres y le ayuda, ¿no?
cambia su contenido, cambia su filosofía de la vida, cambia su comprensión. También aprenden a conocerse también ellos más y a depender más acerca también del Señor. Por lo tanto, hermano, cuando un creyente pobre, una persona que tiene pocos medios económicos, alguien se acerca y le dice, lo siento por ti, qué pobre eres, lo siento por ti. El creyente pobre puede mirar a los ojos y decir, efectivamente soy pobre, no tengo lo que tú tienes, pero tú tampoco tienes lo que yo tengo. Tú tampoco tienes lo que yo tengo, ¿no? Por lo tanto, Santiago está diciendo, el creyente pobre, que no tiene nada, gloríese en lo que tiene en Cristo. Gloríese en lo que el Señor realmente La verdad le ha dado. que los creyentes no entienden eso. Pero el creyente sí. Pero el creyente sí. Por eso se está dirigiendo al creyente. Y el creyente, la persona no creyente, es verdad lo que tú dices, en el sentido de que, pero también es importante ver que aunque no lo entiendan, hay gente que viven bien y ven a un pobre en cristiano, a un hombre que ha experimentado, y lo admiran en un sentido. Sí. Y se queda diciendo, esta persona no tiene lo y sin embargo, este no tengo. Y una sonrisa, una alegría, algo, y no se comprende. Pero lo ven. Ven que esa persona algo tiene, que yo no tengo, lo ven. La Biblia no habla mucho acerca de la pobreza, y en el corazón de Dios están los pobres. Dios ama a los pobres. Mira lo que dice en el Salmo 41, versículo 1. Salmo 41, versículo 1. Salmo 41, versículo 1. ¿Quién lo tiene? 41. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Muy bien, pero ahora que está diciendo, también hasta que un contraste, está diciendo, bienaventurados felices que piensan en el pobre. Y a esa persona que piensa en el pobre, cuando llegue el día malo, el Señor lo librará. A la persona que está pensando en el pobre, el Señor lo va a recompensar. En el día malo, el Señor lo librará. Una cuestión, una pregunta que creo que es importante. ¿Por qué es bienaventurado el que piensa en el pobre? ¿Qué ganamos nosotros pensando en el pobre? ¿A qué nos lleva pensar en el pobre? A no pensar en nosotros. Bien. A no pensar en En nosotros. nuestras miserias. Muy bien. Nuestras propias miserias. A no pensar en nosotros. A ver más lo que hay en nosotros. Bien. ¿Por qué tenemos que pensar en el pobre? Para ser agradecidos por lo que tenemos también. Para ser agradecidos, para no pensar tanto en nosotros, para ser agradecidos por lo que Dios nos da, que otros no tienen. Bien. Más. Pensamos en el pobre para tener empatía con el pobre. Vale. Pues también tenemos misericordia con el pobre porque sabemos la misericordia que el Señor nos muestra a nosotros cada día, que tiene misericordia por nosotros. Y mostramos esa misericordia también. Una de las cosas que deberíamos reflexionar nosotros en vista de todas estas respuestas que estamos dando, una de las cosas que deberíamos de pensar es, y con todo esto que estamos pensando, que estamos hablando, ¿en realidad pensamos en los pobres? Yo como creyente individual, yo pienso en el pobre. Yo como familia pienso en el pobre. Yo como iglesia pienso en el pobre. Yo sí veo a una persona conocida que está pasándolo mal, sí. Hoy en día, por desgracia, ya me da miedo hasta abrir el monedero para darle a alguien dinero, digo, a ver si se lo va a llevar y se va a llevar todo. Porque es que están las cosas muy malas. Hay mucha gente, por desgracia, que está mal por lo que sea, por droga, por bebida, por lo que sea. Y están pidiendo, y a mí me gustaría darle, pero digo, ¿cómo te pones ahora? O incluso, no sé, no te motiva a darle a esas personas, sinceramente.
Ahora yo me entero de una persona, por supuesto, que está necesitada, sí. Allí en mi barrio que pasa. Sí, ayudo económicamente y con lo que necesite, sí. Y de vez en cuando pues la ayudo, la verdad. Cada vez que la veo mirando los contenedores y puedo a lo mejor ir por el pan a la vuelta, le suelo dar a lo mejor 5 o 10 euros para que siempre que la veo y tengo algo suelto, la ayudo, es lo que puedo, la verdad. Yo antes cuando no era creyente y no conocía a Jesús, lo hacía igual, pero ahora más, la verdad, ahora más. Yo es que siempre he sido así, la verdad, no es que porque haya conocido a Jesús, siempre me ha dado esa en mí, siempre he tenido esa bondad en mí, y eso, bueno, siempre he sido bondadoso, la verdad, no he sido agarrado y siempre que he podido ayudar a alguien lo he hecho, la verdad. Muy bien. Yo creo Yo que conocí a una familia, ¿no? Con una madre con unos niños hace muchos años. Y era pobre, pero nunca decía que era pobre. Aunque necesitaba, no lo decía. Ella decía que tenía fe que cada día va a tener algo. de Y todas era así, formas no hay sé, que... si alguien le daba, pues lo recibía muy agradecida, pero no era capaz de decir, mira, estoy pobre y voy a pedir. Como hoy en día muchas veces la gente se pone en no sabe si es verdad que está pobre, ¿no? Yo pienso que la gente que de verdad necesita no da esa perspectiva de que estoy pobre, estoy mal. Ya. El tema también es que hay una diferencia muy grande entre el pobre y el miserable. Son dos cosas diferentes. Y tenemos que saber diferenciar una cosa de la otra. Yo recuerdo un compañero que lo echaron del banco y al cabo de los años se ponía en la puerta a pedir. Este hombre tenía un problema de alcoholismo y bueno, ya había, la había dejado la mujer, los hijos no podían ni verlo, en fin. Miserable. Eso no es pobreza, eso es miserable. Porque con eso, hoy por hoy aquí en España, por lo menos, todo el mundo tiene derecho, todo el mundo. Todo español tiene derecho a una ayuda. A ese salario mínimo, véase lo que sea, tiene derecho a algo. Entonces, bueno, mi hermano se lleva cobrando lo de los mayores de no sé de cuántos años, porque fue subiendo en edad y siguió cobrando. Y ahora se ha jubilado, efectivamente. Entonces, hay ayudas. Pero ¿qué ocurre con personas que no están nacionalizadas en España, que están aquí y que no cobran ayuda ninguna? Bueno, sí, dependiendo Dependiendo. de tu situación. Si no, Si tienes niños Vamos a ver. pequeños y demás, si te amparan. si tú has Sí, venido y no estás legalizado en España, si tú no estás legalizado, que hay muchos que no están legalizados en España, Eso es verdad. ese no cobra un duro, no tiene ninguna ayuda del Estado. Los demás sí tienen ayuda. Y hay gente Y no se tienen que legalizar, ¿no? hay gente que están cobrando ayuda y siguen pidiendo. Sí. Vamos, que eso... A la mía hay de todo. Pero vamos, que tienes que saber diferenciar quién es pobre y quién no es pobre. Complicado. O sea, para tener misericordia, tú tienes que saber con quién tienes misericordia. Sí. Para mí es más fácil darle el dinero a una... Por ejemplo, cuando veníamos aquí, yo no sé si lo seguimos teniendo, lo de... Esto que se daba de comer a... Sí, el Ministerio de Misión Misión Urbana. Yo prefiero darle dinero a Misión Urbana y ellos ya saben perfectamente a quién tiene que darle el alimento y demás, claro. ¿Por qué? Porque tienen ya su relación y sus cosas hechas. Una cosa más o menos organizada. Porque después te encuentras de todo. Te encuentras de todo. Yo iba desde Montequinto hasta el centro todos los días. Y pasaba por el semáforo que hay en la 3000, donde están los bomberos. Y ahí había un chaval que era como el chico, viviendo.
Y lo conocí ya con 20 y tantos años, viviendo. No se movió de allí del semáforo en toda su vida. Como que le dice, bueno, ¿qué hay? Que la misericordia también hay que saber, hay que ser sabio hasta para eso. Cuando empezó el euro, me acuerdo yo, un hombre mayor, de pobre un día de lluvia, todo mojado. Señora, ¿tiene algo? Y no tenía, le di 5 euros. Y me dice una mujer que venía dentro, dice, 5 euros le das tú, y digo, sí. Yo me quedé hasta cortada y dice, 3 casas tienen el centro alquilar, tiene más dinero que yo junto. Y digo, pues sí, porque yo no tengo casa. Mira, Ya. es que hay que saber que se queda. Nosotros no somos como el Señor. Y el Señor Señor leía el corazón. Vamos a, porque podemos No, aquí podemos sacar. sí, de hecho vamos a seguir varias semanas con el tema de la pobreza. Vamos a ver un poquito las causas de la pobreza. Vamos a analizar si en España somos pobres o no somos pobres. Es decir, vamos a ver por qué hay gente en la pobreza y nunca salen de la pobreza. Pero lo iremos viendo. El cuento también, la gente que vive del cuento, como estamos comentando, gente mentirosa que se aprovechan también de la gente y de los vericuetos de la ley también, lo iremos viendo, porque la pobreza es algo estructural, algo muy importante, y la Biblia también nos enseña soluciones también para esto. Pero una de las cosas que estamos viendo en el día de hoy es el texto que hemos visto, independientemente después de los resultados de lo que pensemos, la Biblia nos dice que la persona que piensa en el pobre es bienaventurada, es feliz. Y hemos visto algunas razones. Es feliz porque nos ayuda a mirar a los demás y dejar de mirar tanto a nosotros. Uno de los problemas que tenemos es que nos miramos demasiado y somos demasiado conscientes de nosotros mismos y no somos conscientes de lo que tenemos alrededor. Uno de los problemas, una de las cosas también con las que miramos hacia que somos bienaventurados es porque somos agradecidos. Somos agradecidos. Oye, el Señor me da mi cosa, como no le pido yo también a otras personas lo que yo tengo, cuando esa persona no tiene, nos ayuda a mostrar agradecimiento también al Señor por las bondades que Él nos ha dado. Mira lo que dice en Proverbios, en el capítulo 19, versículo 17. Proverbios, capítulo 19, versículo 17. ¿Quién lo tiene? A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Muy bien. ¿Qué te parece? ¿Qué os parece? A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, el Señor se lo volverá a pagar a esa persona. Y con creces. Esto es la aritmética de Dios, esto es lo que Dios hace. Ahora bien, esto sí, nos gustan tanto los trucos y tanto los atajos que a veces una persona puede decir, el Señor dice que me va a recompensar, me va voy a poner a los pobres para que el Señor me dé más. No. Esto es, pero así muchas veces funcionamos. Pero no, damos a los pobres no porque el Señor me vaya a recompensar. Eso es. El Señor me puede recompensarlo, no, lo que Él quiera. Todo eso. Es como la ofrenda, que hay clientes que dan la ofrenda para que el Señor le dé más ofrenda. No. Y el César, Eso es. César también. César también te da una parte de la ofrenda. También. Entonces, en este caso, pues lo que nos está diciendo aquí también la Biblia es que al Señor realmente ve cuando una persona presta al pobre y lo presta de corazón. Y le da dinero de corazón, sin pedírselo. Te dejé de esto, no. O sea, el Señor, al que presta al pobre y el Señor después lo recompensará. Hablo del término de pobre. No estamos hablando del teatrero, no estamos hablando del sinvergüenza, no estamos hablando del que se ha acostumbrado a vivir así. Estamos hablando del pobre, de una persona que en un momento dado la vida le ha hecho un giro, o ha nacido en pobreza y cambiar eso es muy difícil,
no estamos hablando de la persona que se ha acostumbrado a vivir la pobreza aprovechándose de los demás. Estamos hablando de la persona que realmente hay pobres que quieren salir de esa situación, muchos. Hay pobres que quieren mejorar, hay pobres que quieren y a veces les cuesta un mundo. Es la de esto que se vuelve y se mueve la cola. Y sobre todo si está en una parte de la sociedad que es muy complicado el poder salir de ahí. Pero la Biblia nos dice que el Señor, somos bienaventurados si pensamos en el pobre, y la Biblia nos dice que el Señor recompensa a aquel que realmente da al pobre. Mira lo que dice en el capítulo 28, versículo 3 de Proverbios. Capítulo 28, versículo 3. Este es un texto, a ver qué pensáis. Capítulo 28, versículo 3. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. El hombre pobre y robador pobre. ¿Un pobre se puede aprovechar de otros pobres? Sí. Fijaros la claridad que nos da la Biblia, la claridad que nos dice. Hablamos de los pobres, se supone que los pobres viven una situación en cómo yo, si soy pobre y estoy viviendo en una casa de hojalata, de madera, o no, ¿cómo voy a aprovechar yo de otro pobre? Pues lo hacemos. Debajo del puente salió un reportaje, un hombre que tenía un cartón y una manta y se fue a hacer pipí y se lo llevaron cuando volvió a coger y tenía cartón y le dio pena. En la televisión salió. Sí, sí. Los pobres roban a los pobres. Sí, sí, efectivamente. Y la Biblia con su claridad lo dice. El hombre pobre y robador pobre es como lluvia torrencial que deja sin pan. Es interesante porque no está Boti con nosotros, ¿no? Pero que seguramente él sabe más. Pero una de las cosas que a mí me llama la atención de las bandas de delincuencia y de las bandas de prostitución, que vienen sobre todo que vienen del este, el otro día estaba escuchando que hay, y de mujeres que vienen de Colombia, del este, y mujeres que vienen de Colombia, resulta que hay muchas mujeres que vienen y son esclavas sexuales. Son esclavas sexuales. Cuando pasa un tiempo, estas mujeres, que son esclavas sexuales, se convierten en lo que han hecho con ellas. Se convierten en las meretrices, se convierten en personas que hacen exactamente lo mismo con otras mujeres. Pasan un escalón por arriba, van subiendo y hacen lo mismo que le hicieron a ellas. Y tú dices, ¿cómo es posible que a mí me han engañado, han abusado de mí, me están maltratando y yo ahora, al cabo de unos años, hago exactamente lo mismo con otras? Y te quedas mal, te dices, ¿cómo es posible que una persona llegue a hacer eso, ¿no? Pues esto es lo que está diciendo también. El pobre roba al pobre. Yo pienso que es un círculo vicioso, Pedro. Porque a lo mejor la mujer no sabe hacer otra cosa. No. Pienso yo. Yo eso lo he O vivido, por miedo, o por yo eso lo he vivido en Vienen persona. engañadas. aparte de venir engañadas, como no tienen otro tipo de escapatoria, se dedican a lo mismo. Y Eso lo he vivido en persona, no. Eso no sabemos que vienen engañadas. Pobrecita, sí. Vamos a hablar de uno a uno. Fernando, después... No, que la mayoría vienen engañadas, ninguna viene queriendo hacer eso, ¿verdad? A lo mejor vendrá una, pero la mayoría viene Pero por miedo a engañadas. salirse de ahí también, pienso yo. Hombre, es que se amenaza a una familia, pues nadie quiere vivir de eso. Ah, Y las eso que ya están en un rango más alto, como se dice, es porque dice, mira, esto es lo que hay, por aquí puedo ganar dinero, y es lo que, digamos, salva a la familia. Pero yo creo que ninguna se queda ahí porque quiere. Fernando. Yo he vivido un caso, que yo no sé si lo he contado aquí ya, pero yo estuve mucho tiempo yendo a la base de Rota. Entonces, un día el director de la sucursal que teníamos allí me dijo, Fernando, ¿puedes venir conmigo a un sitio esto donde hay luces de neón? Y fui con él. Resulta de que el dueño quería pedir un crédito al banco. Él estaba allí con una muchacha que era de Colombia, que se dedicaba a la prostitución y era de Colombia. Y ella conocía a otras mujeres
Y era para fletar un avión o para traer en un avión una serie de mujeres, una cantidad de mujeres, y tenerla allí, y no sé si tendría más whiskerías de ese tipo, ¿no? Pero quería el tema sería un préstamo para traerse un montón de mujeres que se dedicaran a la prostitución. Y quien estaba ayudándole era precisamente una mujer colombiana que había venido de allí, no sé si engañada o no engañada, pero había venido de allí y ahora quería engañar a estas otras. Eso no es que me lo haya contado, eso es que lo viví yo en persona. Yo lo que le dije al director, al final no se le dio el crédito, porque le dije, mira, te recuerdo una cosa, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero te recuerdo que este banco es de loco. Vamos, de loco, que está metido loco en el banco hasta el cogote. Sí. Ahora tú algo que te dé la gana. Porque te puedes encontrar, porque ya pasó anteriormente en Madrid, en una sucursal, de que fue a la calle un director por hacer lo mismo, lo mismo, para dar un préstamo a un sitio de eso. No sé. ¿Usted iba a decir algo? Eso. No, yo vine engañada, porque es donde yo voy, hay un matrimonio que se dedica a rescatar a esas personas, jovencitas que están en la prostitución, y ellos van a la visita, no sé si lo conocerán, Sí, Rubén. Rubén y la mujer, están haciendo una obra maravillosa, pero lleva mucho tiempo, es una maravilla, porque vienen engañadas, que tienen que pagar una deuda, Eso es. La deuda que y tienen, se lo van a pagar a la familia. Sí, lo he comentado todavía, ¿no? Vienen para salvar a su familia. Qué horror. Rubén, están dedicados a eso del matrimonio. Una de las cosas que nos dice la Escritura es que a veces pensamos que las personas con pobre, por la situación en la que están pasando, son las personas que pueden comprender, pueden ser comprensivos, pueden ayudar a la gente, pero no siempre. Hay gente pobre que roban a los pobres, como hemos leído. Hay gente pobre que se aprovechan de otros. Hay gente en la delincuencia pasa igual. En la trata de blancas pasa lo mismo, ¿no? Gente que se aprovecha y tú dices, si yo el día de mañana salgo de esta situación, tú sales corriendo y te buscas una vida. Es inconcebible, y además cuando estaba hablando, no estoy hablando de hombres, estoy hablando de mujeres que han vivido esa situación y después hacen que las otras mujeres vivan la situación. No estoy hablando de los mafiosos, de los hombres, no, estoy hablando de mujeres que hacen eso. Con lo cual, dices tú, hay que llegar a una situación tan dura, endurecerse tanto el corazón, dejar de ser humano para hacer con una persona, y no quiero entrar en el tema de las niñas y de los niños, que realmente te duele el alma, ¿no? De ver personas que hacen eso para ganar vida. Dice en el capítulo 31 de Proverbios, versículo 8 al 9, y lo tiene. Capítulo 31, versículo 8 y 9. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todo lo desvalido. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Muy bien. Fijaros como aquí la Biblia nos dice dos o tres cosas muy importantes. Nos dice que defendamos a los mudos. Abre tu boca por el mudo. Sé tú la voz del mudo. Nos habla de cuidar a los desvalidos, del juicio de todos los desvalidos. Nos habla de abrir la boca, de juzgar con justicia, de defender al menesteroso y defender al pobre. Es decir, una de las responsabilidades proféticas y cívicas y sociales que tiene que tener el creyente es ayudar al pobre, es ayudar al necesitado, es ayudar a la gente realmente pobre y menesterosa. Ella estaba comentando antes de este matrimonio que muchos conocemos, que ayudan. Yo conozco otro matrimonio en Granada que están haciendo una labor impresionante con el tema
de la trata de blancas y también de gente que duerme en la calle. Y están haciendo una labor impresionante con las personas que duermen en la calle también. Y una de las cosas que tenemos que entender es que los clientes no podemos callarnos, que los clientes tenemos que decir algo, que cuando tenemos que decir la prostitución, una mujer que se quiera, o un hombre, porque también hay hombres, que se quieran prostituir libremente, voluntariamente, para ganar dinero hacia él, allá ella, es su decisión. Pero lo que no se puede permitir es esto, lo que no se puede permitir es que una persona que viene esclavizada y tiene que hacer esto, porque si no amenazan a su familia, o lo mato, esto es algo terrible, ¿no? Y el cliente tiene que, y en España es el primer país del mundo consumidor de prostitución, que se dice muy pronto. O sea, y tú dices, ¿pero por qué ocurre? Yo no sé exactamente los motivos que eso ocurre, ¿no? Pero es así, son datos que están ahí, ¿no? Una de las cosas que tenemos que tener, que los clientes y la iglesia tienen que abrir su boca para defender al mudo, al desvalido, a la persona que se es injusto con ella. Hay que ser valiente, y decir, ¿qué podemos hacer para ayudar en este sentido? ¿Qué podemos hacer para ayudar a una persona que está pasando por una situación de este tipo? Y defender la causa del pobre. Y a veces, hermano, podemos mirar para otro lado, sin darnos cuenta, pero tenemos que intentar realmente ver lo que la Biblia nos dice sobre este tema y poder ayudar también. Hay muchos ministerios, cada vez más, hay hermanos involucrados, o sea, que herramientas tenemos para poder ayudar, y el Señor también levanta a generaciones, a jóvenes, con ideas para poder también ayudar en este área. Ahora bien, creo también que podemos llevarnos a un extremo también. Vamos a Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Muy bien, ¿qué aprendemos aquí? Que hay pobres que son muy generosos y de lo poco que tienen dan hasta de su sustento, como esta viuda pobre. Y los ricos echaban de lo que les sobraba, o sea que no hacían nada bueno. Estaban echando, pero de lo que les sobraba. No hacían ningún esfuerzo como hizo esta viuda pobre. Es lo que Muy bien. Muy bien, ya has dicho aquí. ¿Alguien más? El caso que tú comentaste antes con tu hija, de lavar la cama, de lavar la comida y lo que sobrara a ellos. Eso es. Eso es dar realmente lo que tiene. ¿Por qué cuando estaba estudiando este tema, yo estaba estudiando este tema y una de las cosas fue en este versículo? Este versículo para mí es importante, este texto para mí es importante cuando estamos hablando del tema de la pobreza. ¿Por qué es importante? Pues porque a veces me encuentro con personas que viven en la pobreza, son pobres y parten de la base que como son pobres nunca pueden dar ofrenda. Parten de la base que como son pobres nunca pueden dar nada. Y parten de la base de que son los demás los que tienen que dar. Entonces, he visto esta situación, la he visto repetidas veces, y también he visto personas que incluso son más pobres que estas personas y dan la ofrenda. Es decir, el hecho de que yo sea pobre no significa, claro, si yo soy pobre yo no puedo dar la ofrenda lo mismo que da
una persona con dinero, evidentemente. No te justifica. Pero sí puedo dar el concepto, lo que la Biblia nos habla, independientemente de cómo cada uno lo pueda entender, el 10%, una oferta, como podamos entender. Pero una persona pobre, de lo que tiene, puede dar. A lo mejor resulta que yo, o sea, una persona que cobre 2.000 euros al mes, su ofrenda puede ser 200 euros al mes. Vale. Una persona que cobre, que tenga un sueldo de 200 euros al mes, porque solamente tiene 4 cositas, ¿esa persona puede dar ofrenda? Sí, Claro. Sí. Claro que debe dar ofrenda. El concepto es el mismo, la idea es la misma, la proporción es la misma. Si nos vamos al Antiguo Testamento vemos exactamente igual. O sea, la proporción es la misma. Evidentemente, esa persona que cobra 200 euros no va a dar 200 euros de ofrenda, dará 20 euros. Pero el concepto de la ofrenda es la misma. Por eso es importante este texto. Esto es importante lo que el Señor vio a esta mujer que dio lo mínimo que tenía, 2 blancas, que era el céntimo, era un céntimo. O sea, era lo mínimo que había. Allí estaban pasando los ricos, el Señor Jesús lo ve, y estaban pasando los ricos y estaban dando lo normal. Pero esta mujer no tenía nada y lo echó, y el Señor se fía en ella. Pero esto es una lección. A veces te encuentras con personas que te dicen, es que soy pobre y no puedo ofrendar. A veces me encuentro con gente, a nosotros no, en fin, gente que está en el paro, se quedan en el paro, y te están en el paro y dices, yo no voy a ofrendar porque estoy en el paro. Y tú dices, si tú estás, Charlie se quedó en el Charlie, salió del trabajo, perdóname que ponga un ejemplo, Charlie hubo un ERE en el trabajo, se tuvo que ir del trabajo, después de un montón de años, se puso en el paro, estuvo 2 años en el paro, y durante esos 2 años que ella se llevó en el paro, nosotros ofrendamos. Nosotros ofrendamos. De la ofrenda, de lo que le daba el gobierno a ella, de lo que ella tenía, nosotros de su dinero ofrendábamos. Entonces, y a veces me encuentro con gente, hombre, que yo estoy en el paro. Sí, pero tú tienes en el paro, pero tú estás cobrando 700, 600, 800.000 euros, estás cobrando. Es una parte, te lo estás dando. Es una parte para el Señor. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que independientemente de lo que yo cobre, la proporción es la misma y el mandato de Dios es el mismo. Es el mismo. Entonces, es que yo trabajo, yo tengo poco, sí. Una de las cosas que yo he descubierto a lo largo de todos mis años de creyente y como pastor es que el creyente generoso, siempre va a ofrendar. Siempre. Porque tiene la fe puesta en Dios. Independientemente del dinero que tenga, el Señor siempre va a ofrendar, aunque cobre 30 euros, 3 euros para el Señor. Pero eso también equivale al rico, porque el que es generoso, sea rico, sea pobre, le va a dar. De lo que el Señor le ha dado a él, le va a dar al Señor. El que es tacaño, es usurero, aunque gane 4.000 euros al mes, No lo va a hacer. no lo hace, porque es tacaño y usurero. Y no sabe que le estás negando al Señor lo que el Señor le está dando. a ti. Sí, claro. No eres generoso para el Señor. A él no le hace falta nada, pero el Señor quiere que demos a su pueblo, a su iglesia. Sí, claro. Pero para eso La Biblia veo que nos enseña de que ofrendamos, pero no he leído todavía ningún texto que el que está exento de cobrar el paro, no. en aquella época no había paro. No había paro. En aquella época no había paro. Sí, No no se se cobraba cobraba. No había paro porque además había unas leyes que el pueblo de Israel tenía, que el que no tenía nada podía ir a recoger lo que sobraba. Perfectamente. Hoy aquí tú no puedes ir a recoger lo que sobra porque te pueden meter la máquina encima. Entonces, Lo que bueno, pasó aparte- con Ruth y Noemí. si lo tiene muy claro. Lo tiene muy claro.
O sea, las leyes para los extranjeros, para los pobres, para las viudas, estaban muy claritas, muy claritas. Si hubieran leyes en todos los países, como las leyes que tenían los israelitas, se acababan muchas cosas, pero muchas, porque el extranjero también tenía sus derechos, tuviera o no tuviera papeles. Ru era moabita, no era judía. Pero ella tenía papeles porque se había casado con un judío. Sí, Pero- y después se casó. Pero habían otros que no, que tenían. Pero es que además, la hospitalidad que tenía el pueblo, o que debía tener el pueblo judío con los extranjeros, bueno, y además no el pueblo judío, sino desde el tiempo de Abraham, con los extranjeros, son una cosa que ocurre en el pueblo de Israel y que ocurre también con los pueblos árabes. La hospitalidad es una cosa muy importante. Ahora, échale tú ahora con lo que está entrando por un lado, lo que entra por otro, con la guerra y con las cosas que hay, a ver si puedes con todo eso. Pero, lo que está claro es que la ley, lo decía muy claramente, la viuda, el huérfano, el pobre y el extranjero. Eso había que cuidarlo. Y hay que entender también, yo entiendo, yo recuerdo en varias ocasiones una esposa, por ejemplo, que el marido no es creyente. Entonces, y va a la iglesia. Y es una mujer que ama a Dios, ¿no? Y recuerdo que varias veces me han preguntado, mi marido no es creyente, yo no tengo dinero, yo no trabajo. O sea, yo llevo a mi casa, me tomo el dinero que mi marido me da para comprar y tal. Pero yo tengo que ofrendar. Entonces, claro, pues esa mujer lo único que puede hacer es darle un abrazo y decirle, suficiente es que vengas a la iglesia, suficiente es que vengas a la iglesia y que vengas como puedas. Si tu marido no es creyente y tú no estás trabajando, no tienes, la puerta está abierta, tú lo que tienes que venir a la iglesia, ¿no? Y si a lo mejor no puedes ofrendar dinero, porque tú no llevas el dinero, pero a lo mejor resulta que puedes ofrendar tiempo, o puedes ofrendar un poquito de comida a alguien, ¿no? O sea, es cuestión del concepto, ¿no? Pero lo que sí está claro, hermano, es que a veces hay gente, les ha dicho muy bien Mari Carmen, hay gente que son pobres y creen, oye, pues si yo soy pobre tengo que ofrendar. No. La persona pobre que conoce al Señor y que ama al Señor va a ofrendar. La persona rica que conoce al Señor y ama al Señor va a ofrendar. El mezquino, sea rico o sea pobre, nunca va a ofrendar. O va a ofrendar tanto uno como otro, por debajo de sus posibilidades. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta también, porque el ser pobre no es una excusa. No es una excusa. Mira lo que dice, y vamos a terminar ya, mira lo que dice el penúltimo versículo, Gálatas 2:10. Gálatas 2:10. ¿Qué lo tiene? Gálatas 2:10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Muy bien, aquí tanto Pablo como Bernabé van a la obra misionera y lo que le dice la iglesia, lo que le dice Jacobo, Cefas y Juan es que se acordaran de los pobres. Lo único que le dice. Y dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Es decir, tú vas a la misión, tú vas a trabajar, tú vas a predicar el Evangelio, pero hay una situación. Esa situación social es que hay muchos pobres. En el mundo romano, hermanos, había una proporción enorme de esclavos, la proporción de esclavos era tremenda, pero había también una proporción enorme de pobres. Y por supuesto en el mundo judío también, en el mundo oriental, pero en el mundo romano había muchos pobres. Pablo iba a trabajar entre los gentiles y lo que le dicen los responsables, las columnas de la iglesia le dicen, acordaros de los pobres. Trabajar y levantar la iglesia, pero acordaros de los pobres. Con lo cual llama la atención cómo de alguna forma el Señor está ahí moviendo también como vimos antes, bienaventurado el que piensa del pobre. Ya no solamente es bienaventurado el que piensa del pobre, sino acuérdate del pobre también.
como le está diciendo aquí. Acuérdate de los pobres en tu ministerio, en lo que tú haces, acuérdate de los pobres. El mayor argumento que tenemos nosotros para hacer eso lo encontramos, a mi entender, en 2 de Corintios, capítulo 8-9. Y con esto terminamos. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. ¿Quién lo tiene? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Este hermano, este texto no tiene ningún tipo de comentario. Este lo dice todo este texto. El Señor Jesús, que por amor a vosotros eso se hizo pobre, el Dios del universo, el Rey de Reyes, el Creador de todo, se hizo pobre siendo rico. Otro contraste, otra paradoja, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y volvemos a Santiago, y Santiago nos dice que se exalte en su humilde condición. Y volvemos aquí a Corintios, y nos dice, con su pobreza fueseis enriquecidos. El creyente pobre es rico, no materialmente, evidentemente. Pero el creyente pobre tiene una riqueza interior que el creyente pobre, que no es creyente, la persona que no es creyente, no tiene. Porque el creyente pobre tiene un montón de cosas, un montón de recursos que el Señor le da, que el otro jamás tendrá. Por eso dice que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Hermano, este es un tema muy importante. La Biblia nos habla mucho acerca de la pobreza, y la semana que viene continuaremos con este. Voy a dejar un poquito para acá ahora el tema de la riqueza, que lo haremos, pero voy a centrarme en la semana que viene también en el tema de los pobres, porque creo que es importante que en el momento en que estamos, en la sociedad en la que estamos, nos demos cuenta también de lo que la Biblia nos enseña acerca de la pobreza. Así que hoy hemos visto de forma como resumida un poco la enseñanza que está dando Santiago en esta parte del texto, ¿no? Del versículo. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exhorto. Hermanos, somos ricos. Ser pobre no es una cosa de dejarte a un lado, no es algo ofensivo, no es algo de decir lo que tenemos que intentar es que las personas pobres salgan de esa situación. Lo que tenemos que ver realmente es que las personas pobres no se aclimaten, no se acostumbren a la pobreza, sino que también intenten realmente cambiar esa situación, porque el Señor también quiere que cambien esa situación. Pero mientras que haya pobre, y dijo Jesús, mientras que haya pobre, yo me iré, pero pobre siempre tendré, no olvidadlo, porque lo digo, siempre habrá pobreza. Y la Iglesia, los creyentes, como familia, individualmente, tenemos que ayudar también. Y la persona que está en un papel de una situación rayana en la pobreza y es creyente, esa persona que se agarra al Señor, el Señor le ayuda, le da fuerza y le ayuda a continuar, a seguir adelante. Y va a decir, soy rico, soy hijo de Dios, estoy en el reino de Dios, soy coheredero con Cristo y lo tengo todo. Y lo tengo todo. Amén.